Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos avanzando con la compleja historia del reino nazarí de Granada, ese gran desconocido que poco a poco se nos va abriendo y lo vamos conociendo, y vamos conociendo también grandes detalles de sus construcciones, de muchas referencias a la Alhambra de Granada, que yo creo que gran parte de los que me escucháis la habéis visitado en alguna ocasión de vuestra vida y os ha deslumbrado indudablemente. Hoy el título que he propuesto es un periodo de decadencia. Estoy haciendo los introitos y el contenido del podcast como un todo que voy enfocando por una parte menos historicista, pero también más de consolidación de conceptos y de conocimientos sobre el mundo mediterráneo y sobre peculiaridades del reino nazarí y parte también de su historia que no va a estar en lo que es el desarrollo histórico y de los reyes, en lo que es la historia pura. La formación de este reino nazarí sobre todo entre 232 y 1340, añade un estado más a lo que es la estructura política de la península ibérica en la primera mitad del siglo XIII y perdurará pues hasta finales del siglo XV, hasta 1492. Su estabilización detiene lo que fue la expansión territorial de la Corona de Castilla hacia el sur y matiza y amplía las relaciones diplomáticas con los estados del Mediterráneo, que eran los que dominaban el Mediterráneo, que eran el África musulmana y la Corona de Aragón, que se expande sobre todo hacia Italia, hacia Grecia y hacia las diversas islas. Los reyes nazaríes consiguen así el equilibrio necesario para lo que es el desarrollo y la supervivencia del reino nazarí. Los tradicionales y frecuentes enfrentamientos y también contactos y relaciones con Castilla constituyen el eje primordial, la constante histórica de lo que era este reino nazarí. Y el tesón de los nazaríes, la prudencia a veces y la capacidad de sus dirigentes, sus primeras experiencias políticas, a la que se unen aquellas de los súbditos refugiados en el territorio por el avance de las fuerzas cristianas en la frontera, permiten a la par que el Estado surja la creación de una frontera prácticamente permanente y un ejército adiestrado y eficaz. Desde la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, Granada es una gran potencia militar. Pero a veces nos podemos preguntar, ¿pero tenía un poderío naval? Bueno, los límites geográficos vienen limitados. Voy a hablaros bastante del mar porque tenemos muy poco, yo al menos tenía muy poco trabajado la importancia que tuvieron los puertos en lo que fue la historia nazarí. Porque claro, los puertos eran atracaderos y eso con el paso de los años, pues esos puertos que tendrían sus piedras, sus muretes y todo, pues se han perdido prácticamente todo, o se han rehecho o se ha construido encima. La geografía está delimitada en el extremo noreste por el término municipal de Pulpí, en la provincia de Almería, en la antigua Cora de Baína, y al suroeste por la Punta Chucera, en la provincia de
de Málaga, en la Cora nazarí de Enraya, y en el mismo límite con la actual provincia de Cádiz. Alcanzaba una longitud de más de 300 kilómetros. Este sector mediterráneo puede considerarse propiamente nazarí, pues se amplía hacia el suroeste desde este último límite hasta la peña y torre de la Peña del Cuervo, a 7 kilómetros de lo que es Tarifa, cuyo dominio directo correspondió durante los siglos XIII y XIV a los príncipes mariníes, a los príncipes marroquíes, que controlan por acuerdos con Granada el reino y el señorío que estaba extendido desde Ronda hasta el estrecho de Gibraltar. La hegemonía litoral nazarí se ejerce sobre todo en el litoral, con una longitud que al final sería no de 300, sino de unos 440 kilómetros. Todo el sector costero presenta una topografía natural fácil de defender y por aquellas vías de penetración al interior del reino emerge la sombra protectora y la torre vigía, la atalaya o castillo roquero, que forman parte de la bien trabada red defensiva de fortificaciones que en la costa tuvo el reino granadino. Las varias radas, bahías y ensenadas en la costa nazarí permiten el transporte de mercancías y productos naturales de cada cora o provincia a los distintos núcleos urbanos del reino. Los puertos de Vera, de Pillena, de Adra, de La Rábita, de Motril, de Almuñécar, la ensenada de la Herradura, donde está ahora ese puerto tan pijo de la Herradura, ahora y donde tienen los yates, los famosillos en la costa granadina, Vélez Málaga y Marbella, que canalizan la navegación de cabotaje. Desde Motril se frecuentaban las rutas de Marruecos. El puerto de Almería mantiene también una larga tradición musulmana de puerto internacional desde los omeyas, y el puerto de Málaga en el siglo XIV se convierte en el puerto nazarí por excelencia. En ambos la presencia de los genoveses fue ya normal desde la segunda mitad del siglo XIII. Amplia frontera nazarí mediterránea que facilitará el equilibrio económico del interior. Entre 1229 y 1333, ante el acoso de Alfonso XI de Castilla en la frontera interior y el cerco económico a Granada, que tiene carestía de pan, de aceite y de ganados, llegan a través del puerto de Málaga naves cargadas de trigo argelino, cereal que también se llevaba a Almuñécar, puerto y parada de las naves, pues aquí se carecía de lo que podría ser el calado donde se pudiera descargar bien los barcos. Las granadas, higos, pasas, almendras, la porcelana dorada, los vestidos de seda, oro, objetos de artesanía salen del puerto de Málaga a las regiones de Oriente y Occidente, y la playa de Málaga era un emporio de comercio frecuentado tanto por naves de moros como de cristianos. La costa de Benalmádena, el castillo de Sujail, producía higos y cereales y era el sitio de incursiones marítimas cristianas. Naves nazaríes cargadas de mercancías diversas transitaban el Mediterráneo nazarí y llegaban a los principales puertos. Águilas, halcones se regalaban a los soberanos de la corona de Aragón y a la corte de la Alhambra. Embajadores de los reinos mediterráneos, mallorquines, catalanes, granadinos, llevaban a cabo gestiones diplomáticas entre los estados a través del mar. Y la mayoría de sus mensajeros pertenecían al gremio de los comerciantes, un tal el honorable noble mercader Pascalín, Sinjá, Sulaimán, el israelita Luquín, y el dinamismo comercial
que anima esta frontera nazarí mediterránea sitúa el pequeño reino granadino en las corrientes que agitan todo lo que es la cuenca occidental mediterránea dentro de los intereses comerciales que mueven el occidente europeo en estos siglos bajomedievales. Durante los siglos XIII y XIV, las noticias de este comercio que se realizaba en el litoral y en los puertos de Oriente y Occidente, pero no podemos afirmar existiera una flota poderosa nazarí. Y las dificultades circunstanciales en las que se crea el reino, creemos, no le permitieron y apuntamos que no tuvo, que tuvo como causas fundamentales para no progresar de una manera desmedida y convertirse en todo lo que eran las otras flotas mediterráneas. Primero, el pago que tenían que hacer de impuestos a Castilla, el coste y los gastos de construir, reparar las torres, las fortalezas y las alcazabas de los castillos de la defensa interior del territorio y de las fronteras. Los gastos que exigía el movimiento de ejércitos y especialmente durante el siglo XIII hasta la segunda mitad del siglo XIV, de una milicia especializada, la de los mercenarios africanos que no eran autóctonos y que eran todos de pago, el mantenimiento de la vida palaciega y la nobleza nazarí, y las continuas razias que empobrecieron la economía natural del territorio nazarí. Seguiremos hablando de este influjo sobre la mar, pero volvamos a lo que da título a nuestro asiento de hoy, que es, como os he dicho, un periodo de decadencia. Las crisis interiores y el periodo que iría desde 1410 hasta 1431. Renovadas varias veces la tregua del 10 de noviembre de 1410, se abrió un periodo de paz bastante largo que se iba a prolongar hasta 1428 y durante el cual el reino nazarí conoció graves sacudidas interiores. Mientras tenía puesto sitio en Antequera, llegó a Fernando la noticia de la muerte de su tío, el rey de Aragón Martín el Viejo, acaecido el 31 de mayo de 1410. Varios pretendientes hicieron valer sus derechos a la corona de Aragón en mayo de 1411. Para Fernando la libertad de actuar le era indispensable y las Cortes reunidas en Valladolid propusieron la candidatura del infante. Se apresuró, pues, a prolongar la tregua con la Granada de Yusuf III por otro año, a partir del 10 de abril de 1412. El 28 de abril, los delegados de los parlamentos de Aragón, de Cataluña y de Valencia, reunidos en Caspe, proclamaron a Fernando de Antequera rey de Aragón. El nieto de Enrique de Trastámara seguía siendo regente de Castilla y, en nombre de su sobrino Juan II, renovó la tregua con los nazaríes todos los años desde 1412 a 1415. El sultán de Fez, Abu Said Uthman, que había solicitado la amistad de Fernando inmediatamente después de la victoria de Antequera, fue asociado a la tregua de 1413, aunque apenas se hubiese comprometido en los asuntos de Andalucía. Fernando exigió a su vasallo granadino la liberación de los cautivos cristianos y el pago regular del tributo. En el fondo, la tregua suponía para él solo un respiro. Al igual que sus antepasados castellanos, tenía la firme intención de reanudar las hostilidades contra los nazaríes y hacer desaparecer de la península el Islam. Pero Fernando I murió prematuramente en abril de 1416 y a partir de 1417 los mensajeros granadinos fueron recibidos en la corte de Castilla
por la reina madre Catalina de Lancaster, que aceptó prorrogar la tregua por periodos de 2 o 3 años. El sultán de Granada fue dispensado del pago del tributo y liberó a los cautivos cristianos. La situación interior del reino de Granada se hizo precaria a partir del 9 de noviembre de 1417, fecha de la muerte de Yusuf III. Le sucedió su primogénito, el niño de 8 años, Mohammad VIII. Las crónicas castellanas afirman que la realidad del poder perteneció al visir del monarca difunto Ali al-Amin, una familia árabe, los Banu Sarray, que la leyenda iba a hacer famosa bajo el nombre de Abencerrajes, comenzó a desempeñar un papel primordial en la vida política del reino nazarí. La guerra civil, que suscitó a partir de 1419, iba a desangrar y finalmente a arruinar el Emirato nazarí. Largas series de complots y de asesinatos iban a debilitar el poder real. Los jefes abencerrajes, que ejercían el mando militar en Guadix e Íllora, se sublevaron contra la autoridad del visir al-Amin e impusieron como candidato para el trono de Granada a un nieto de Mohamed V, con una ambición desmedida, Mohammad IX, llamado el Zurdo, al-Yasar también. Ali al-Amin fue asesinado y Mohamed VIII, llamado el Chico en las crónicas castellanas, tuvo que huir. Uno de los abencerrajes, Yusuf, que había animado la rebelión, ocupó el cargo de visir. La paz con Castilla fue asegurada hasta el 15 de julio de 1424 gracias a una tregua firmada en 1421. Mohamed IX se comprometía a entregar a su señor Juan II un tributo que ascendía a 13.000 doblones de oro. Pero a finales de octubre de 1427, Mohamed VIII, fuertemente apoyado por los partidarios a cuyo frente se encontraba Ribdam Benigas, tomó de nuevo las armas y triunfó sobre su rival. De vuelta a Granada, concedió su perdón a los abencerrajes, creyendo que así los ablandaría. Después envió a Castilla a Saad al-Amin para obtener la renovación de la tregua que su predecesor había negociado en 1424 y que iba a expirar en febrero de 1428. Pero Yusuf ibn al-Sarra consiguió llegar a Castilla con 300 hombres a finales del año 1428 y asegurarse el apoyo de Juan II en favor de su señor el usurpador Mohamed IX, por mediación de un consejero murciano que hablaba árabe, el regidor López Alfonso de Lorca. Mohamed IX, que había buscado asilo en 1427 junto con el Hafsí Abu Faris, se benefició así de la ayuda castellana como de la ayuda de Túnez. Abu Faris agregó al exiliado una tropa de 500 hombres que desde Orán acudieron a Vera y gracias a ellos el soberano, dispuesto a conquistar Almería, Guadix y Granada, y por fin Granada, a finales de diciembre del año 1429. Al-Yasar, el Zurdo, hizo encarcelar a Mohamed VIII en la fortaleza de Salobreña. El rey de Castilla reclamaba varias fortalezas como premio a su apoyo. Mohamed V tuvo buen cuidado en cedérselas. Envió a Juan II a finales de abril de 1430 una embajada presidida por el visir Ibrahim Hab al-Bar para solicitar una tregua y proponer su ayuda eventual en la lucha que llevaba entonces el soberano castellano contra Alfonso V de Aragón. Pero Juan II solo buscaba engañar y actuar lo mejor posible en favor de sus intereses. En la última semana de julio despidió al visir Ibrahim al-Bar y a su séquito, que hasta entonces había tenido alojados en el campo de Magino,
con el pretexto de que un embajador castellano acudiese a la corte de Granada. Poco después, don Luis González de Luna, escribano de Cámara, llegó a la corte de Granada con las propuestas castellanas. Se pedía al sultán nazarí la liberación de todos los prisioneros cristianos detenidos en su reino y entregar un enorme tributo a Castilla, a cambio de lo cual sería decretada la tregua durante un año. Mohammad IX rechazó estas ofertas. Juan II y su favorito, el condestable Álvaro de Luna, decidieron entonces reanudar la lucha contra Granada y proseguir la política de Fernando de Antequera. El conflicto con Aragón había acabado en julio de 1430. El rey Agfasí de Túnez se mantenía en la neutralidad en el caso de guerra con su correligionario granadino. Además, un emisario castellano obtuvo del marroquí Abd al-Haq Uthman la seguridad de que la corte de Fez no intervendría en favor del nazarí. Los cronistas aseguran que las hostilidades que comenzaron con algunos ataques en la frontera andaluza fueron constantemente favorables a los castellanos. En una noche de tempestad, el 12 de marzo de 1431, los nobles del mariscal Pedro García de Herrera, que mandaba en la región de Jerez, conducidos por espías, tomaron al asalto Jimena de la Frontera, importante pueblo fortificado situado a unos 100 kilómetros de Gibraltar, y cogieron a los musulmanes un rico botín, joyas, monedas de oro y de plata, vituallas, armas, objetos mobiliarios y útiles de trabajo. Muhammad IX mandó dar muerte a su rival Mohamed VIII en su prisión de Salobreña. Eran finales de marzo de 1431. En la primavera del año 1431 se repetía la ofensiva castellana por iniciativa del condestable Álvaro de Luna, quien, a la cabeza de un cuerpo del ejército reunido unos meses antes, entró por Alcalá la Real en la Vega de Granada, que devastó en mayo. Se retiró luego a Antequera y volvió a Écija, mientras que nuevas tropas eran reclutadas en Córdoba. En la segunda semana de mayo de 1431, las galeras castellanas no cesaron de patrullar por el estrecho de Gibraltar, con el fin de impedir que llegaran socorros africanos al sultán de Granada. Una baza diplomática iba a ser ofrecida a Juan II. En los últimos días de mayo, Ribán Benigas, que había sido visir durante el segundo reinado de Mohamed VIII, abandonó en secreto Granada en compañía de algunos aristócratas nazaríes y acudió a Córdoba para proponer al rey de Castilla instalar en el trono de Granada a un príncipe nazarí, Iván al-Malab, nieto usurpador de Mohamed VI, que había sido hecho matar por Pedro I en 1362 en los campos de Tablada. Juan II, a quien sólo interesaba dividir a los príncipes nazaríes, no dudó a sostener ese pretendiente que aparece en las crónicas castellanas bajo el nombre de Abenalmao. El rey de Castilla salió de Córdoba el 13 de junio, penetró en el reino de Granada el 25 y estableció su primer campamento en el montículo no lejos de Moclí, y se limitó a saquear los cortijos y las quintas de recreo de la campiña próxima. Las escaramuzas comenzaron el 26 de junio alrededor de Pinos Puente, cuya torre fue arrasada por los granadinos. Yusuf ibn al-Malk, su cuñado Ribán Benimaj y 7 de sus partidarios acudieron al campamento castellano y prestaron juramento de fidelidad a Juan II. El día 28, Juan II instaló el campamento real en La Vega, cerca de Elvira, a las puertas de Granada. Los combates entre pequeños destacamentos se transformaron en una batalla formal el 1 de julio de 1431, que se saldó con la victoria sobre las tropas musulmanas a las órdenes
del príncipe nazarí Muhammad, que los cronistas cristianos apodaron el Cojo. El condestable Álvaro de Luna y sus caballeros persiguieron a los musulmanes vencidos hasta las puertas de Granada, y no se retiraron sino bajo el tiro de los ballesteros granadinos que aseguraban la defensa de la ciudad. Esta batalla es llamada de la Higueruela, por una higuera que se encontraba en aquellos lugares, a veces también llamada Batalla de la Sierra Elvira. No tuvo sino una escasa importancia estratégica, pero se le dio mucha importancia por los castellanos. Y este episodio de la guerra fronteriza, fértil en proezas, despertó vivamente la imaginación de los señores cristianos. El relato, en complacencia con los cronistas castellanos del siglo XV, y es el tema Romance anónimo Amenámar, que es el famoso Amenámar, Amenámar, moro de la morería. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. La Alhambra era señor y la otra la mezquita. Los otros los alíjares, labrados a maravilla. El moro que los labra 100 doblas gana al día. La otra era Granada, Granada la ennoblecía, de los muchos caballeros y de la gran ballestería. Allí habla el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Granada, si tú quisieses, contigo me casaría. Darte hoy en arras a Córdoba y Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda. Amenámar, Amenámar, modo de la morería. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Bonito que es un poema, es que hay que citarlo en esta historia, si no se nos escapa el momento de la batalla de la Higueruela. Juan II no supo sacar partido de la victoria. Al cabo de unos 8 días, después del saqueo de la campiña de los alrededores de Granada, en el Consejo Real se decidió la retirada porque el desacuerdo había estallado entre los nobles castellanos y porque el sueldo de los hombres no era pagado. Además, en el campo cristiano faltaban las provisiones. Sin embargo, un soberano dócil accedería al trono de Granada. Montefrío se sublevó en favor del pretendiente Yusuf ibn el-Mahdi. El gobernador militar de Algeciras, Diego Gómez de Rivera, y el maestro de Calatrava, don Luis de Guzmán, contribuyeron con su valiosa ayuda. Sus agentes se intrigaron en las Marcas y en el año 1431 en las pequeñas ciudades de Cambil, Íllida, Casarrombela, Turón, Ardales y Castellar reconocieron la autoridad de Yusuf. El 3 de diciembre fue tomada Loja por un destacamento granadino y a finales Abelmau fue finalmente sostenido por los castellanos. El jefe del clan abencerraje, Yufún al-Sarraj, pereció durante el combate. El pretendiente conquistó Aznájar y Archidona el 4 de diciembre y Muhammad al-Yasar decidió abandonar Granada, donde la revuelta se hacía ya en el populoso Albaicín como consecuencia de la falta de víveres. Huyó de noche, se refugió en Almería con una escolta de 150 hombres, salidos de Íllora, donde Yusuf había establecido provisionalmente su campo, y Ridván Banigas y sus 600 jinetes vencieron a los no numerosos partidarios del zurdo que trataban de cortarles el paso y luego ocuparon Granada y el Palacio Real. Yusuf IV fue proclamado soberano en enero de 1432. Y hasta aquí nos ha traído este periodo de decadencia, de luchas internas que se van a repartir mucho. Pero ya estamos en Juan II, 1432, estamos ya en los que entroncan con la familia directa con Isabel la Católica. Vamos avanzando y os lo iremos contando
como hoy os hemos contado un periodo de decadencia en Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haber acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.